Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un momentito a que se conecten los que faltan.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir empezando con eh, esta idea en la que vamos, ¿no? De las heridas del alma y de lo importante que son para reconocer nuestro cuerpo, o más bien al revés. Qué importante es el cuerpo para reconocer la herida del alma que vengo a transitar. Eh, y en ese sentido hay algo bien importante, que es que cuando nosotros leemos esta información de las heridas del alma y escuchamos lo que significan y vemos las imágenes de cómo es la corporalidad de estas heridas, inmediatamente hay una resistencia en nosotros interna de ver eso en mí, o de sentir eso en mí, o de creer que eso está en mí, ¿no? Y entonces lo empiezo a escuchar y empiezo a cuestionar y empiezo a decir, no, 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 eso no es para mí. O empiezo inmediatamente a ubicar a los de afuera. Ah, claro, ese es Chuchito, ese es Perenganito, ese es tal cual. Y empiezo a señalar y a ver muy claramente en el afuera todas estas heridas, ¿no? Veo la imagen y digo, sí, sí, mi vecina o mi compañera de la escuela o como sea, y lo ponemos afuera inmediatamente, lo sacamos de nosotros. Porque es una información que nos duele, que no nos gusta escuchar, que estamos desconectados de ello, ¿no? Y no lo queremos, no lo queremos ver, no lo queremos escuchar. Y eso nos pone en nuestro diario caminar en una continua lucha con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y todas las herramientas, así entre comillas, herramientas que hay allá afuera para modificar mi cuerpo. Entonces, número 1, mi cuerpo no me gusta. No me gusta. Es impresionante porque hasta el ser humano más bonito, ¿no? Si tú le preguntas así en honestidad, te va a decir, ay, es que no me gusta mi oreja, es que ya te diste cuenta, tengo el labio chueco, no me gustan mis manos, no me gustan mis uñas, no me gustan mis dedos. Siempre vamos a estar buscando aquello que no nos gusta, todo el tiempo. Y entonces usamos estas dichosas herramientas externas para transformar nuestro cuerpo. Todo el tiempo estamos pensando en transformar nuestro cuerpo de alguna manera. Aunque no nos demos cuenta, estamos en ello. Y entonces es impresionante cuando tú vas a un restaurante con amigas o familia o lo que sea y te sientas a comer. Y cuando estás viendo la carta, ¿no? Y no falla que alguien en la mesa haga un comentario del menú diciendo, ay, no, esto no porque engorda. No, esto porque me hace sentir mal. Eh, no puedo comer carbohidratos, no puedo comer proteínas, no puedo comer grasas, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo comer. A ver, ¿cuántas calorías tendrá? ¿Qué tan grande será la porción? ¿Cómo le hago? ¿Me lo puede traer sin esto y sin esto y sin esto? ¿No? O sea, pero es una, no es tanto
por el gusto de la comida en sí, de que puedes pedir, por decir, una ensalada sin espinaca, ¿no? Porque no te gusta la espinaca. Ok, no me gusta la espinaca, eso es perfecto, está bien. Pero no, la mayoría de las veces no va por ahí, sino que es que eso le va a caer mal a mi cuerpo, va a hacer que mi cuerpo esté gordo o deformado o mal. Entonces, la comida como herramienta, ¿no? Que más estaríamos hablando de las famosas dietas, de los regímenes dietéticos, ¿no? Después, estamos hablando del ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio para que mi cuerpo se transforme y esté así, en lo que dice la sociedad, ¿no? 90-60-90 y además el músculo tonificado y que yo no tenga grasa y que se disuelva la celulitis. Y entonces voy al ejercicio no porque yo disfrute mi cuerpo, no porque yo disfrute el movimiento de mi cuerpo y lo atesore y me sienta a gusto y feliz en este cuerpo, sino que voy con el objetivo de transformar este cuerpo que no me gusta. Los masajes, ¿no? Voy al masaje, pero para que me reduzcan una zona o la otra, o me quiten esta tensión que tengo acá, o que me transformen otra vez, ¿no? No, pocas veces voy por el placer de ser, ¿no? Y todo el tiempo, la ropa que nos compramos también va en el sentido de transformar mi cuerpo, de que se vea diferente, eh, de esconder aquellas partes que no me gustan. ¿No? Y en fin, estamos todo el tiempo en esa idea eh, de que el cuerpo está mal, que el cuerpo que tengo está mal, no me gusta y lo quiero transformar y llevar hacia otra cosa. La invitación con esta información es que te des la oportunidad de escuchar a tu cuerpo, de mirarlo, así de arriba abajo, que mires cada detalle de tu cuerpo y puedas entonces escucharlo y saber lo que te está diciendo, ¿no? Te está hablando de que hay una herida de rechazo, abandono, injusticia, traición, humillación, que quieren ser vistas para que puedas trascenderlas y evolucionar en ese sentido. Y que a final de cuentas, ¿no? en el aprendizaje evolutivo de todo esto, nos volvamos seres humanos mucho más compasivos, amorosos con nosotros mismos, con el otro, y que entendamos que estamos juntos en esta aventura, que estamos juntitos en este camino y que lo que tú hoy criticas en otro es tuyo y lo que el otro critica en ti es del otro. Y sin embargo estamos juntos en este camino. Porque si tú y yo nos encontramos, es porque teníamos que encontrarnos. Y que lo que tú dices de mí es tuyo y mío, y que yo lo que yo digo de ti es mío y tuyo también, ¿no? Hola Blanquis, como siempre por acá. Buenas tardes. Sí, ya en marzo, tercer mes del año 2023. Sacudir el aprendizaje. Así es. Qué hermosas palabras, Blanquis. Gracias. Me abro a sacudir mi aprendizaje y mi corazón para gozar y tener placer desde mi alma.
Así es, y tocas también uno de los grandes objetivos de estos procesos mm, de conocernos, es justamente eso, el disfrute de la vida, el disfrute de cada instante, el disfrute de mi cuerpo en su totalidad, porque lo amo y porque el cuerpo está a mi servicio, está para mí, está siempre de los siempre, cuidándome, protegiéndome, sosteniéndome, va conmigo a todos lados para crecer conmigo, para que juntos trascendamos estas situaciones de vida que estamos viviendo, que son para el mayor bien de, del espíritu, porque el espíritu es el mismo, es uno solo y es el mismo. Ese espíritu se está engrandeciendo en cada experiencia de vida que tú tienes. Cada paso que tú das, cada cosa que tú vives, el espíritu la toma y se engrandece con ella y genera una gran base de datos con todos estos aprendizajes que estamos teniendo. Y entonces, bueno, seguimos adelante en esta idea de las heridas, ¿no? Y ahora les quiero, para empezar el día de hoy, que, híjole, es impresionante cómo pasa el tiempo de una manera espectacular, ¿no? Quiero leerles esta vez un pequeño fragmento de este otro libro, que también es muy bueno, que se llama Transforma las heridas de tu infancia. La autora Ana Mar Orihuela. Es un libro, pues es delgadito, pequeñito, pero es muy bueno, muy, muy bueno. Más profundo en algunos aspectos y con puntualizaciones importantes de cómo hacer esta transformación de las heridas. Dice, en este libro he plasmado el conocimiento que te permitirá mirarte, entenderte, ser paciente contigo, acompañarte en un proceso de transformación del falso yo, del yo herido, que se construyó a través de la defensa y el dolor, para ir hacia un yo más verdadero, menos acorazado y más auténtico. Está padre, ¿no? Esta idea de hacia dónde voy. ¿Para qué? Para que me atreva a ver y a escuchar esto que a una parte de mí no le gusta. Y ahorita vamos a ver cuál es esa parte de mí a la que esto no le gusta, ¿no? Porque también es importante conocerla muy bien, muy, muy bien, para poder convencerla, digamos, de que nos acompañe en el proceso y de que deje de resistirse y de volverse como el enemigo, que se vuelva una lucha, ¿no? Hay que tratar de entender quién es ese algo que es el que no me permite darme cuenta de estas cosas o que pone resistencia a esto. Entonces, dice, si no somos capaces de sanar nuestras heridas, ese verdadero yo nunca tendrá la oportunidad de ser y de expresarse y nunca podrás conocerte de verdad. Cuando tú eliminas las corazas, anulas las compulsiones por controlar,
por ser perfecto, por evadirte, por victimizarse. Observas que solo son máscaras que te han permitido sobrevivir hasta hoy, pero siempre hay una oportunidad de vivir sin el sobreviviente interno, de vivir desde el verdadero yo. Y eso le da un matiz y un color muy diferente a tu vida y a tus relaciones. Estamos ya tan identificados con las máscaras que nos protegieron del dolor y de la vulnerabilidad, y tenemos tan pocos espacios para sentirnos seguros de expresarnos, tan pocos espacios de sentirnos aceptados y amados, que descubrir la falsa personalidad y dirigirla con amor para eliminar la rigidez, para permear otra energía y aprender a confiar en que tu yo adulto puede mandar. Y poder poner al mando al adulto y dirigir al niño herido con paciencia, sabiduría y amor. Entonces, aquí ya tenemos algunas claves importantes, que es que si yo me genero un espacio de seguridad en donde yo pueda expresarme tal cual soy, en donde yo sea aceptada, amada, respetada, escuchada, voy a poder quitarme mi máscara. Y ahí está una clave de verdad imprescindible, importantísima. Por eso yo y mis amigas, ¿no? Eugenia, Diana, hablamos mucho de este espacio terapéutico que se convierte en un espacio sanador y de transformación interior importante, porque es eso, es un lugar donde tú puedes llegar, derrumbarte, mostrar tus vulnerabilidades, mostrarte tal como eres, y te vamos a sostener, contener, amar, escuchar, respetar, aceptar, así, tal cual, con todas tus heridas, con tus máscaras, con tu todo, sin juzgar, para que puedas sentir lo que se siente no tener puesta tu máscara. Eso es impresionante, impresionante, ¿no? Porque no tenemos esos espacios de seguridad. Todo el tiempo nos tenemos que estar protegiendo, ¿no? La familia no es ese espacio de seguridad, en absoluto, para nada. Al contrario, la familia es un espacio de inseguridad, es un espacio en donde eres juzgado, criticado, mirado, eres vulnerable ahí, porque hay, y no es que los seres de la familia sean malos o te quieran hacer daño a propósito. Es simplemente la naturaleza de las relaciones familiares. Su naturaleza es ser obstáculos para ti, para que tú logres tomar mucha de la fortaleza que eres, que tienes, que siempre has tenido, y la puedas usar para transformarte. Pero el núcleo familiar no es ese lugar donde vas a hacer esa transformación. La escuela no lo es. Hoy por hoy, como está el sistema educativo, no lo es. El sistema laboral, olvídalo, tampoco no lo es, ¿no? Y tu círculo de amistades difícilmente lo es, porque tú creaste ese círculo de amistades desde las heridas. Nos relacionamos unos con otros desde las heridas. Y cuando nosotros empezamos a querer soltar las heridas,
querer soltar las máscaras, nos topamos con el otro herido y con su máscara que puede herirnos en nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que no es capaz de escuchar, contener, sostener, amarte, aceptarte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás confrontando. A la hora que tú estás haciendo tu trabajo interno, estás confrontando al otro. Y reitero, por eso es tan importante estos espacios de contención, ¿no? Ya sea en una terapéutica uno a uno o en los grupos terapéuticos, ¿no? Que en lo particular son los que más me gustan a mí, para poder hacer esta transformación, ¿no? A ver, entonces, entramos a... déjenme pensar. Sí, creo que voy a hablar primero de esa parte de ti que no te deja escuchar bien esto, esa parte de ti que te hace, eh, pues como rechazarla o no, o ponerla fuera, ¿no? Aventarla para afuera, diciendo, no, no, pero eso yo no lo tengo, no lo reconozco, no lo miro en mí, ¿no? Esa parte de ti que se resiste a la transformación, que se resiste al cambio, que se resiste a escuchar esta información y a tomarla como suya propia, esa parte de ti se llama ego. Así se llama. Es una parte de ti, una parte que existe dentro de ti y que le hemos puesto por nombre ego. Lo interesante es, ¿qué vamos a hacer con este ego? Lo tenemos que conocer y reconocer. Reconocer que existe, que está presente en todos y cada uno de los seres humanos de este planeta y tal vez más allá, existe este ego. Y tiene una función muy importante, que ha sido protegerte del, del medio hostil en el que has crecido. Por más que queramos pensar que nuestra infancia o nuestro medio fue muy, muy lindo, no lo fue, ¿no? Por las características del planeta en el que vivimos y de la situación social, socioeconómica, política, religiosa, etcétera, que se ha vivido en este planeta en los últimos, no sé, 2000 o más años. No es posible una infancia sin hostilidad. Todos hemos crecido en infancias, en medios hostiles. Entonces, este ego ha sido muy importante porque es el que te protege y el que guarda la memoria de eso que te pasó para que no se repita. Y es el que pone focos de alarma ante la sensación de que se pueda volver a repetir algo que ya viviste. Y eso hace que tengamos lo que llamamos hoy, que está un poco como en la boca de todos, que es este autosabotaje, ¿no? Es que te estás saboteando. Estás a punto de conseguir algo que tú querías, ¿no?
un trabajo, una casa, un coche, un novio, algo está a punto de suceder, ¿no? Ya están todos los elementos ahí, se cocinó muy bien, ya está ahí puesto y no se da. Y entonces dirá, es que te estás saboteando, porque tenías miedo de eso, en realidad tenías miedo. Esto tipo de lenguaje que ya es muy cotidiano, es ese ego protegiéndote, porque seguramente ese ego en alguna palabra, en alguna acción, en alguna algo sintió ese ego que dijo, no, 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 cuidado, cuidado, peligro, peligro, focos rojos, puede volver a pasar lo que nos pasó cuando éramos niños y nos van a rechazar y a abandonar y a traicionar y va a haber injusticias, nos van a humillar, entonces mejor vámonos, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí murió. Y eso está bien, ¿no? Esa es la parte que hay que reconocerle al ego, ¿no? Hay que conocerlo, reconocerlo, darle su lugar, saber que está ahí presente, para qué, cómo, ¿no? Conocerlo. Hay por ahí algunos libros de estrategias de guerra, ¿no? Que hablan acerca de conocer a tu enemigo, ¿no? Que conozcas muy bien a tu enemigo. ¿Okay? Es en ese sentido. Perdón. Entonces, bueno, el ego no es nuestro enemigo, pero lo tenemos que conocer muy bien para saber qué hacer con ello. ¿Okay? Entonces, este ego le hemos dado mucho poder. Les voy a leer un poquito de cómo lo dice aquí en el libro de la sanación de las 5 heridas. Dice, podríamos comparar el ego con un vecino al que le hemos dado mucho espacio y que viene constantemente a nuestra casa para decirnos cómo hemos de vivir nuestra vida. Este vecino se siente muy importante e indispensable. Está convencido de que no podríamos vivir sin él, de que no seríamos capaces de tomar ninguna decisión solos. ¿Podemos censurar a este vecino? No, porque él cree que nos está haciendo un favor. Y porque nosotros le dimos entrada, porque nosotros le dijimos que pasara, porque nosotros le dijimos que se hiciera cargo, porque nosotros nos hicimos a un lado, soltamos nuestro poder, soltamos nuestra responsabilidad, soltamos lo que nos corresponde a nosotros y se lo dejamos al vecino. Y entonces el vecino pues viene y lo hace porque tú le diste entrada, porque tú le diste el poder. ¿Okay? Así es el ego, exactamente es eso. Tú le soltaste el poder al ego y le has permitido que haga lo que quiera con eso. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora? De decir, oh, ok. Vamos a suponer que nunca habías oído hablar del ego, cosa que se me haría rarísima, pero suponiendo que no hayas oído hablar nunca del ego, es como, el ego existe. Y lo reconozcas y puedas voltear y darle la mano y decirle, hola ego, hola, mucho gusto,
parece ser que has estado en mi vida de continuo, ¿no? Y que has estado tomando decisiones por mí y que has tomado responsabilidades por mí, porque yo no he estado en mi casa, no he estado presente. Entonces, bueno, a ver, ahora vengo, voy a habitar mi casa porque mi cuerpo es mi casa y tengo que habitarlo. No lo hemos habitado. Entonces ahora lo vamos a habitar, pero resulta ser que ya está este inquilino o este vecino que ya está ahí adentro y está viviendo esta casa y está haciendo lo que quiere con esa casa y lo que puede, ¿no? Entonces ahora es conocerlo, reconocerlo. Es muy importante saber que el ego está compuesto de energía mental. El ego es pensamiento. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Entonces, en la medida en la que yo esté dándole vueltas a ciertos pensamientos, estoy alimentando al ego. Y hay que cacharlo en ciertas cosas que son, vamos a decir, ciertas características que son totalmente específicas del ego, ¿no? Así lo vamos a reconocer con estas características. Una de ellas es que al ego vive en el pasado, vive apegado al pasado, a lo que pasó en el pasado. Y entonces eso lo hace estar sumamente pendiente de encontrar en el hoy cosas del pasado para no repetirlas, para protegernos de eso. Y el ego te hace sufrir por dos cosas. Bueno, a ver, voy a meter un elemento más, porque el primero es que el ego se alimenta de la mente del pasado, de la mente pasada. Esa es una característica importante. La segunda característica es que el ego le gusta sufrir. El ego vive del sufrimiento. Entonces, si tú te sientes que estás continuamente hablando, pensando, sintiendo el sufrimiento, quiere decir que quien tiene el mando de tu casa, cuerpo, es el ego. ¿Okay? Segundo. Tercero, no le gusta el cambio. No le gusta el cambio porque lo siente como una amenaza a su estabilidad. Entonces no quiere que las cosas se muevan. Y cuando nota que tú en tu yo sano, empiezas a hacer cosas para el cambio, va a prender focos rojos y va a hacer todo lo posible para que no camines, para que no progreses. El famoso sabotaje del que hablamos. Y su sufrimiento viene de dos lugares, de dos lugares que son como muy importantes. Uno de ellos es de sentir que sus deseos no son satisfechos. Aquí estamos hablando de expectativas, ¿no? Pues es que yo esperaba que me hablaras por teléfono y que me invitaras a salir. Y como no sucedió, entonces sufro, ¿no? Yo esperaba que, no sé, que
hoy en la comida hubiera arroz rojo y no lo hubo, ¿no? Entonces sufro por eso. Todo lo que tiene que ver con expectativas. Yo esperaba que me dieran ese empleo, yo esperaba que pasara esto, esperaba que pasara aquello, ¿no? Y no pasó. Entonces sufro por eso. Sin embargo, también hay un sufrimiento porque tengo miedo a que las cosas que yo deseo se cumplan. Entonces, aquí hay un doble juego, es un juego macabro, en donde no gano por ningún lado, ¿no? Porque yo sí quería ese nuevo empleo, en realidad lo quería, pero me da miedo que sí suceda, porque el que suceda implica cambio, ¿no? Y entonces estoy atrapada en eso y me quedo estancada. Esa es otra palabra clave para reconocer que el ego es el que está habitando mi cuerpo, que no soy yo en mi parte sana, sino que es ese ego que está controlando y habitando mi cuerpo, el estancamiento, porque no le gusta moverse y entonces no manifiesto las cosas que quiero, ¿no? El ser humano es por naturaleza manifestador, porque Dios, el creador, la energía universal, como quieras tú llamarla, te hizo a imagen y semejanza de sí mismo y sabemos que esa energía, ese ser, es un ser creador. Por lo tanto, tú eres un ser creador, manifestador de realidades. ¿Por qué no las manifiestas? Porque tienes miedo, porque el ego es el que está a cargo. ¿Okay? Y en realidad, si nos ponemos a ver con lupa, sí lo manifiestas, pero lo manifiestas desde el miedo de llegar a eso. Y por lo tanto manifiestas que no suceda, que se caiga el negocio, que se caiga la compra, la venta, el deseo se cae porque tengo miedo. Entonces sí lo manifiesto, pero lo manifiesto desde el ego miedoso y que no quiere el cambio. ¿Ok? Y hay algunas características muy importantes del ego, así ya muy particulares, donde tú puedes darte cuenta que el ego está actuando. Son así de, ups, si tú las pones en una tarjetita, en un papelito y las traes contigo todo el tiempo y las estás revisando todo el tiempo, te vas a dar cuenta que están ahí presentes y vas a decir, hey, a ver, espérame, entonces, ¿quién está habitando mi cuerpo? ¿El ego o yo? ¿No? Y nos damos cuenta de que el ego pues está ahí habitándome, ¿no? Hola Tere, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Te mando un abrazote. 1. El ego usa las críticas. O sea, está todo el tiempo juzgando y criticando todo lo que sucede a su alrededor. Todo, ¿no? Se está fijando continuamente y está juzgando y criticando. ¿Ok? Esto quiere decir que no es capaz de hacer una descripción de lo que sucede, sino que le da un adjetivo calificativo, ¿no? Y por ejemplo, decir, hay una lámpara encima del escritorio. Eso sería algo descriptivo. Pero el ego lo que hace es, hay una lámpara bien fea encima del escritorio, ¿no? Ya le puso ahí ese juzgar y ese criticar. Eso es el ego. El otro que es un favorito del ego es, tengo que, es que tengo que.
¿no? Oye, estás, por ejemplo, estoy muy cansada, hoy no quiero salir. Pues alguien te dice, pues no salgas, descansa. No, es que tengo que hacer tal, tengo que tal, ¿ok? Ese es el ego hablando. Cuando yo estoy en mi yo sano, ante la misma situación, en lugar de decir tengo que, lo que hacemos es voy a, es que voy a ir a hacer la compra del día. Voy a ir a el desayuno con mi amiga. Voy a ir a tal, ¿no? Y ante esta idea de estoy muy cansada y alguien te dice, pues quédate y descansa, puedes decir, ah, es una buena opción, creo que la tomaré. Y entonces le hablo a la amiga y le digo, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, no voy a ir al desayuno. O también puedo elegir ese día no hacer la compra y quedarme en casa, ¿no? Y hablar para que me la traigan, pedírsela a alguien más, o simplemente no hacerla ese día, ¿no? ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Porque el ego con su tengo que finalmente te atrapa en el sufrimiento, ¿no? Chin, es que no puedo descansar porque tengo que. Y lo haces, pero lo haces de mala manera, porque estás enojada, porque estás cansada y porque no quieres hacerlo, pero tengo que. Y eso es el ego así en su máxima expresión, sufriendo. ¿Okay? Mm. Bueno, el ego usa superlativos. Al ego le encantan las palabras siempre y nunca. Es que tú nunca llegas a tiempo. Es que tú siempre me haces eso. ¿No? Le encanta. Cuando te notes hablando con esto siempre y nunca, es el ego en acción. Eh, Otra cosa que hace el ego es esta idea de que la vida es del que tiene y del que hace. Que no hay más en la vida que tener o hacer. Y que todo lo que tú vales o puedes valer en tu vida tú u otros está puesto sobre la idea de cuánto tienes, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales, cuánto haces, cuánto vales, qué haces, no quién eres o quién soy o simplemente soy, sino soy un ser hacedor o tenedor. Y si no, no valgo. Esa es otra característica del ego. ¿Qué más? El ego busca cumplidos, busca que lo reconozcan, que le digan cosas bonitas y siempre está ahí como poniéndose para que los demás lo digan, le digan cosas, ¿no? Que puede ser de una manera como más, un poco más sana y directa, como, ay, fíjate que hoy fui a tal, no sé, fui a la escuela de mis hijos y me dieron un reconocimiento por ser la mamá del mes, ¿no? Y entonces oye, muchas felicidades, qué bueno, ¿no? Ese es buscar reconocimiento. No suena tan mal, pero al ego lo que más le encanta es llegar y decir, no, es que yo ya no puedo con la vida, esto está horrible, me pasó esto, ya voy a tirar la toalla, no sirvo para nada. Ese es el ego, ¿no? Porque ¿qué está buscando el ego? Que el otro te diga, claro que sirves, no digas eso, ¿cómo crees? Si tú eres bien linda, bien buena, ¿no? Entonces ahí nos atrapa el ego. El ego no sabe escuchar.
no sabe escuchar y en las conversaciones con otros no tiene idea de lo que el otro dice. El ego solo está esperando decir ante lo que el otro te está diciendo. Tú ya tienes el consejo, la forma mejor de hacerlo, o tú ya tienes, te urge. Si el otro llega y dice, ay, ¿qué crees que me pasó? Es que me atoré venía yo por Reforma y me atoré en una marcha. Y tú ya estás. Ah, no, es que las marchas, yo fui a una marcha, no sé qué, y ya sales con tu historia de la marcha, ¿no? Pero nunca escuchaste al otro, ¿no? O ya estás dándole respuestas, consejos, todo y no escuchas lo que el otro te está diciendo. Otra cosa más, el ego se justifica y se defiende, ¿no? Ante cualquier reclamo o cualquier idea de justificación es decir, no, 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 yo estoy bien, yo lo hice por esto y aquello y lo demás allá, y yo estoy bien. Y eso, no, yo eso nunca lo dije, no, creo que no, ¿no? Y justo ahí en esa parte, en esa característica del ego, está la idea de que estos conocimientos de las heridas del alma no las puedo reconocer porque el ego inmediatamente se va a justificar, ¿no? Va a decir, no, 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 pero yo esa herida no la tengo, yo no hago, yo no controlo, no, yo no huyo, yo no soy rígida, claro que no, ¿no? Es esa justificación. Eh, Otra cosa que el ego tiene muy claro es que no sabe vivir el momento presente y todo el tiempo está hablando o del futuro o del pasado, ¿no? Es ay, ojalá que ya mis hijos fueran grandes y yo ya estaría en paz, ¿no? Y bueno, ya pasa el tiempo, ya son grandes. Ay, qué barbaridad, ya son grandes y no los disfruté, ya se me fueron sus mejores años. Decídete, ¿no? O sea, ¿querías que se fueran o querías que se quedaran o cómo está el asunto? ¿No? El ego no sabe vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Eh, el ego está todo el tiempo en, en, en bien o mal. Y va muy, muy de la mano con esta idea de la crítica y el juzgar. Siempre quiere ubicar las cosas en una idea de esto está bien, esto está mal. Siempre llevarlas a categorizarlas o a polarizarlas, ¿no? Eh, sí, esto está muy mal, esto está muy bien. Esto sí, esto no. Esto está ordenado, esto está desordenado. Si está ordenado está bien, si está desordenado está mal. ¿No? Si estás alta, si estás baja, si estás chaparra, si estás lo que fuera, siempre es llevarla a esto. Hola Marilis, qué bueno que estás aquí escuchando. Pues perfecto Marilis, leerlo, pero leer el libro con conciencia, llevándolo al uno, ¿no? Decía, ahorita al inicio del programa decía yo, el ego lo que va a querer es sacarte siempre de ti, ponerlo allá afuera y empezar a señalar a los de allá afuera y decir, sí, claro, fulanito lo hace, perenganito lo hace, yo lo he visto, claro, ¿no? Y no lo llevamos hacia adentro y no nos reconocemos en esto que empezamos a leer, ¿no? Entonces, qué padre y sí, léelo así con detenimiento. No es un libro para leerlo en una tarde, es para estarlo yendo poco a poquito. Otra cosa que hace el ego es compararse. Se compara con los demás. Todo el tiempo se compara con los demás. Es más grande, es más chico, es más bonito, es más feo, es mejor, es peor, ¿no? Toda esta comparación siempre está presente. Otra cosa que hace el ego es creer que él tiene la capacidad
de la felicidad de los otros o de arreglar a los otros, ¿no? Y es, yo lo voy a cambiar. Yo voy a hacer que sea más generoso, más bueno, más lindo. Yo voy a hacer que crezca, que haga, eh, como realmente poniendo la felicidad de los demás en mí, como si yo tuviera la capacidad de transformar al otro, de hacer feliz al otro, de mover al otro, ¿no? Este es uno de los ingredientes eh, más dañinos en las relaciones de pareja, ¿no? El creer que yo voy a hacer que el otro sea feliz, cuando esto no es, pero para nada posible, para nada, para nada, para nada. El otro es feliz por sí mismo y yo soy feliz por mí misma, no porque esté el otro, yo voy a ser feliz, ¿no? O no por mí el otro va a ser feliz, eso no se puede, no hay forma. Ese es el ego queriendo hablar, ¿no? Eh, el ego también es muy soberbio, ¿no? Eh, y trata de humillar a los otros por esta soberbia de decir, ay, yo bajé 10 kilos con esa dieta, ¿no? Y la tienes que hacer, es buenísima, buenísima, la tienes que hacer. Y va la amiga y la hace y pues nada, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Yo sí pude hacerlo porque tú no puedes. Pues, ¿qué estás haciendo mal? ¿No? O sea, eh, sí, el sentir que siempre soy más que los demás, ¿no? Que siempre lo hago mejor, que es hoy, o lo inverso también de soy peor, ¿no? Una soberbia inversa, ¿no? En la idea de irse hacia el victimismo y el sufrimiento. Y ya, son 12 características del ego que nos permiten reconocerlo, ¿no? O sea, ya con esta información, sabiendo estas características muy puntuales del ego, ya no hay pretexto de decir, no sé quién es, no lo puedo ver, no sé dónde está el ego. ¿Cómo? ¿El ego existe? ¿No? O sea, ya no hay pretexto. Ya sabemos reconocer el ego, ¿no? Y una vez reconociéndolo, puedo transformar, puedo irlo dejando a un lado. No lo vamos a quitar nunca por completo de esta experiencia terrenal que estamos teniendo, porque es parte de la experiencia. El ego ha sido y seguirá siendo parte de esta experiencia, porque uno de los grandes objetivos precisamente en esta vida es saber reconocer al ego en toda su esplendor y saber cómo lidiar con ello y ponerlo en su justa medida y en su perfecto lugar, ¿no? Hay una metáfora interesante que a mí me gusta mucho que es ¿quién conduce el coche? Otra vez, o sea, estas ideas, ¿no? De que mi cuerpo es como mi casa, de que mi cuerpo es como mi vehículo, es como mi coche, ¿no? ¿Quién habita tu casa? ¿Quién conduce el coche? ¿Tú o el ego? Y entonces es decirle al ego, yo voy a manejar, ya deja de ser el chofer, yo voy a manejar, yo sé a dónde voy, sé cómo llegar, entonces tú pásate al asiento trasero, está bien,
está bien que vengas conmigo, porque nos puede funcionar en algunos momentos. Tendremos que aprender a usarlo en los momentos perfectos. Así como tenemos que aprender a usar las máscaras. Las máscaras de las heridas, son 5 heridas, son 5 máscaras. Esas máscaras las he de llevar siempre en mi bolsa, siempre, porque me van a servir en algunos momentos de la vida, pero no los voy a traer siempre puestos, mis máscaras. Ya, las puedo dejar a un lado, puedo ser mi verdadero yo, eh, vivir la vida desde ese yo auténtico. Pero cuando salgo a la calle, puedo traerlas ahí por si en algún momento se presentan situaciones en las que me venga muy bien ponerme mi máscara. Así el ego. Puede haber momentos en los que sea muy bueno que el ego se posicione. ¿Ok? Ya estamos ya en tiempo de cerrar esta transmisión. Recapitulando un poquito hasta hoy, ¿no? Tenemos estas 5 heridas que ya hablamos en las transmisiones anteriores de rechazo, abandono, injusticia y traición. Decíamos que rechazo e injusticia van de la mano, abandono y traición van de la mano. Explicábamos que rechazo e injusticia vienen del papá del mismo sexo, en el caso de nosotras mujeres, de nuestra mamá, y abandono y traición del papá del sexo opuesto, en nuestro caso de mujeres, vienen de papá. ¿Ok? Y nos falta humillación. Esa la platicaremos en la próxima transmisión. Y quiero cerrar el día de hoy, tal vez me extienda unos minutitos, pero es importante porque la transmisión pasada me hicieron un comentario, una mujer escribió, Rosa Paulette Carmona, me escribió que qué pasaba cuando había eh, cirugías estéticas que venían no de una cuestión de vanidad, de hacérmelas porque quiero tener una nariz más bonita o porque me siento fea y quiero cambiar algún aspecto, sino una cirugía que es por una cuestión de reconstrucción de algo que te pone en peligro de muerte y que hay que hacer la cirugía, ¿no? Y me parece una pregunta interesante, porque yo hablaba acerca de que aunque nos hagamos cirugías plásticas para transformar nuestro cuerpo, el cuerpo va a regresar a la corporalidad de la herida. No, o sea, el cuerpo tiene que mostrar la herida que trae. Así es que por más que yo me vaya haciendo cirugías, el cuerpo va a querer tener el aprendizaje de la herida. Y lo hemos escuchado y lo hemos visto mucho en actrices, ¿no? Van por una cirugía y salen mal. Ahí, bueno, podríamos reflexionar mucho al respecto de que si fue un mal doctor o una mala cirugía, podríamos irnos por ese lado, pero la cuestión es que estas son heridas del alma, el alma viene a transitarlas y haciendo una cirugía plástica tú estás yendo en contra de ese proceso álmico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso de estas cirugías reconstructivas que se hacen? Porque hay peligro de muerte, de cualquier cosa, no me especificó de qué, pero
No sé si hubo algún accidente o si por alguna enfermedad, que eso habría que profundizarlo en otro momento, se tenga que dar una cirugía de estas. No pasa nada, el cuerpo se va a acomodar y va a regresar a la corporalidad de la herida que veniste a transitar. Sí o sí. Es que es genial, es increíble esta sabiduría profunda de nuestro cuerpo que nos va a dar los mensajes que necesitamos para nuestro proceso evolutivo, para regresar a la fuente, para experimentar en la totalidad y regresar al amor, a la compasión. Son grandes, grandes lecciones de vida y que tenemos que tener, ¿ok? Y las tenemos que tener porque las tenemos que tener porque ese es el plan del alma. Ajá. Hay otro libro, bueno, de verdad, pues ya, finalmente este espacio se trata de los libros, ¿no? De todos esos libros que han transitado por mi vida y que me han dado tanto aprendizaje. Hay un libro de un hombre Schwartz, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Schwartz, que se llama El plan de tu alma y que habla específicamente de que toda tú tienes un plan álmico que se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Y si no lo cumples en esta vida, cuando salgas de esta vida, va a haber una planeación junto con todos tus guías y maestros, junto con todo tu grupo de almas, para que vuelvas a venir a aprender eso que no aprendiste. ¿Ok? Entonces, aprendamos ya. Hagámosle cuerpo a cuerpo. Hagámosle caso a nuestro cuerpo, porque tiene los mensajes perfectos para esto que estamos transitando. Son los mensajes perfectos para tu alma. ¿Ok? Amemos nuestro cuerpo así, tal cual es. Muchas gracias por estar presentes. Gracias por escuchar. A todos los que están aquí y a los que van a escucharlo después. Y bueno, se oirá muy cliché, pero si pones un like o compartes esta información con quienes tú quieras, por favor hazlo, porque esta es información que nos sirve a todos, que a todos nos ayuda a evolucionar juntos de la mano. Muchas gracias, millones de bendiciones para donde sea que estés. Y la próxima semana hablaremos de la humillación. Gracias.